Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el padre Javier Hernández Raigosa y el día de hoy, 2 de marzo, vamos a escuchar de nueva cuenta la palabra del Señor y a llevarla a nuestro corazón. El día de hoy tenemos la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías y dice lo siguiente. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 49 respondemos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumpla mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Y del Evangelio, según San Mateo, escuchamos. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues de nueva cuenta volvemos otra vez al tema de la misericordia, del perdón como signos y de la justicia como signos del amor de Dios en medio de nosotros y que nosotros tenemos que hacer vida, ¿verdad? Porque no se trata solamente de cumplir con preceptos, de cumplir con normas para alcanzar la salvación, que era como lo que de repente entendía el pueblo de Israel, ya se habían ciclado tanto que pensaban que con solamente cumplir con ciertas cosas, con eso ya estaban agradando a Dios y que inclusive merecían, ¿verdad?, tener el reino de Dios en sí mismos o para sí mismos. Sin embargo, se les había olvidado la vivencia de la caridad. Entonces había personas que decían vivir las leyes, pero en realidad a la hora de en su vida personal, pues no tenían misericordia, no tenían compasión con el otro. Hay muchos ejemplos en la Sagrada Escritura donde pedían perdón, como aquella parábola, ¿verdad? De aquel que pedía perdón para sí mismo y luego cuando tuvo que aplicar ese perdón con alguien que le debía mucho menos, pues cómo se comportó soberbio, etcétera. Y había situaciones que los mismos judíos se hacían de la vista gorda y no querían ayudar, ¿verdad? O veían ciertas situaciones en el pueblo que no querían hacer, pero ellos como quiera vivían muy preocupados por las cosas de Dios. Bueno, yo creo que eso nosotros también pues, nos tiene que mover porque eh, actualmente a veces nos pasa lo mismo, que pensamos con que solamente cumplamos lo mínimo indispensable, con eso ya la tenemos ganada. Pero realmente en la vida personal de cada uno, pues no se refleja. Es como, por ejemplo, el miércoles de ceniza que pasamos hace unos días.
pues siempre he sabido que ese miércoles de ceniza salen cristianos hasta por debajo de las piedras, ¿verdad? O sea, los que en su vida se han parado en la iglesia van y buscan ceniza. Aunque ahora con este tiempo de pandemia pues, tuvimos restricciones, pero hubo mucha gente que vino por ceniza. O sea, hay mucha gente preocupada por esos signos. Pero haz de cuenta, pues sí, el miércoles de ceniza vinieron, hicieron propósitos de cuaresma, etcétera, pero pues al día siguiente se comportan igual como todos los días, ¿verdad? O personas que tienen años sin ir a misa y luego pues por una boda, un 15 años, una primera comunión, pues se confiesan y van a misa, pero al siguiente domingo ya no van. Pues es como les digo, preocuparse o pensar nada más que con cumplir con ciertos ritos ya la tengo ganado, ya cumplí con lo que tenía que cumplir. Pero en realidad en la vida personal, pues ni tienen caridad, ni buscan ayudar a los demás, etcétera. Entonces, pues creo que sí es un reto, de una reflexión que tenemos que hacer si realmente nuestra vida es un reflejo, pues, de lo que creemos, de esa caridad que predicamos. Aunque dice el Señor que nosotros hagamos caso a esas personas o, por ejemplo, si tú ves que un sacerdote no es coherente entre lo que predica y lo que hace, Jesús lo que te pide es que tú hagas lo que él predica, porque al final la responsabilidad de la salvación es tuya, es decir, tú tienes que vivir conforme vivió el maestro, ¿verdad? Entonces, si la persona que te está dando el ejemplo no te lo está dando, pues no es tampoco justificación para decir, ah, no, pues si tú no lo cumples, yo tampoco. No, la idea es que uno tiene que estar convencido en lo que cree y en quién cree, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy cuidadosos para que nuestra fe esté centrada solamente en Jesús. Y Jesús nos enseña que si bien las leyes son importantes, pues es más importante la caridad. Entonces tenemos que vivir esa caridad y tenemos que ser nosotros como ejemplo primero de esa caridad, porque acuérdense, o sea, pues las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces hoy tendremos que revisar nuestra vida personal y ver si estamos nosotros realmente reflejando el amor de Cristo, el amor de la misericordiosa del Padre en nuestras vidas, siendo amigables con los demás, siendo respetuosos, siendo tolerantes, buscando siempre reconciliar a los demás. El día de ayer hablábamos de dejarnos penetrar por el amor de Dios y adentrarnos en el abismo insondable de la misericordia de Dios, que a veces nos puede dar miedo, pero que si nosotros vamos caminando de la mano de Jesús, poco a poco nos vamos adentrando en este canal de amor y de misericordia y se hace un reflejo en nuestra vida. Entonces tenemos que ir trabajando todavía en esta cuaresma, el ir purificando de nosotros las cosas que realmente nos sirven, ¿verdad? Las cosas que realmente no me ayudan a acercarme a Dios y que no me dejan vivir la caridad y el amor. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude y que no nos convirtamos solamente en personas o en cristianos que siguen leyes y normas, sino que vivamos la caridad y aprendamos a Dios y amar a nuestros hermanos como Él nos enseñó. Que el Señor te bendiga, cuídate mucho y te doy mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Chao.